Bien, cuando le pedimos al ministro de Trabajo que nos acompañara en esta entrevista, teníamos algunos temas planificados, pero de los que la gente se pregunta en la calle, los diferentes sectores, lo que quieren saber los empleados, lo que quieren saber los patrones y todo esto. Y algunos de esos temas entendemos que tal vez usted pueda darnos su opinión, tal vez en lo personal y otras a nivel de ministerio ya de políticas públicas generales. La posición de ustedes con respecto a la devolución del 30% de los recursos que hemos ahorrado en nuestro fondo de pensiones. Mire, ese tema es un tema muy importante porque nos permite hacer algunas puntualizaciones. Primero, desde la labor pública o desde la función pública, desde el servicio público, tenemos la conciencia firme de que la tarea fundamental nuestra es lograr crear los espacios para los consensos, sobre todo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en donde las acciones están enmarcadas dentro del diálogo social y el tripartismo, el sector trabajador, el sector empleador y el sector gubernamental. Respecto a ese punto, ha habido declaraciones tanto del sector empleador como del sector trabajador oponiéndose a ello. Sin embargo, también hay que reconocer que hay reclamos y propuestas que llevan este tema a la mesa. Nosotros tenemos el compromiso de traer este tema a la mesa tripartita y conversar al respecto. Ahora, tenemos también que ser lo suficientemente responsables como para saber identificar que de parches en parches difícilmente se ha resuelto problemas sistémicos. Ese reclamo puntual se enmarca dentro de la Ley 8701, la Ley de la Seguridad Social de la República Dominicana. Una ley que fue adoptada hace ya casi, hace 20 años, este año cumple, de hecho. Y una ley que muchos de sus aspectos no han sido aplicados. Por poner un ejemplo, esa ley que tiene 20 años contempla la creación del seguro de desempleo. Sí, y la eliminación de la cesantía. Pero no se ha aplicado el seguro de desempleo. Y así como esa, establece, por ejemplo, el régimen contributivo subsidiado o subsidiado contributivo. Y tampoco se ha aplicado. Tenemos que identificar por qué no se ha aplicado, si es posible aplicarla o simplemente hay que modificarla para que se aplique algo que sea lo mejor para la población. Y de eso tiene que ver el tema de salud, el tema de riesgos laborales y el tema de pensiones. Pero hablar de la modificación posible o la revisión posible, ya sea en su aplicación o reforma de la Ley de Seguridad Social, debe estar acompañada también de una visualización de la problemática, incluyendo el propio Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo es un texto legislativamente exitoso, 30 años cumple el próximo año, con pocas o casi ninguna modificación, que ha funcionado, pero 30 años me parece que es suficiente para que se pueda al menos revisar. Y esa revisión tiene que ser concertada. Usted habla ahora del código. Lo menciono junto con lo otro porque una cosa afecta a la otra. Como decía ahorita, ¿cuál es la puerta de ingreso o de entrada al sistema dominicano de la seguridad social? Y al sistema de seguridad social en todo el mundo. El empleo formal. ¿Y cuál es el texto que regula la relación del empleo formal, la relación laboral? El Código de Trabajo. Entonces, una cosa afecta a la otra. Usted sabe que usted no puede entrar... Y eso no es un tema suyo decir, bueno, es verdad que tenemos que hablar de esto, pero para postergarlo, hay que revisar la ley. No. Personalmente le digo que yo creo que es un disparate devolver lo del 30%. O sea, yo no entiendo. Creo que eso es un señor que se despertó y dijo, déjame hacerme famoso sin que la gente sepa lo que significa que le devuelvan su 30%. Pero esa es mi opinión. Sí. Personal. Yo no creo que eso es bueno para el sistema, ni que va a resolver ningún problema cuando a usted le den 10,000, ni 15,000, ni 20,000 pesos. O sea, al contrario, eso va a distorsionar la economía. Ahora, ustedes como para poder manejar el tema, no es mejor decir,
no estamos de acuerdo por esto y por esto, o vamos a abocarnos a modificar el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social? Nosotros tenemos que abocarnos a tener una visión integral. No es para darle larga ni enfrentar la situación, al contrario, es para enfrentarla de manera responsable, porque sería muy sencillo plantear una medida puntual u otra medida puntual que en un momento determinado puede verse muy atractivo, pero que pudiera no ser la solución real. Por eso yo digo que la relación entre estos dos textos es una relación que hay que verlo de manera integral. De hecho, a principios de este año, en enero, nosotros convocamos ante el Ministerio de Trabajo al sector empleador y al sector trabajador y le solicitamos nos remitieran una agenda de temas priorizadas para cada uno de esos sectores, con la finalidad de construir juntos una agenda de trabajo 2021 de manera coordinada. Ya hemos recibido estos listados de estos dos sectores y en los próximos días estaremos convocando a las partes para establecer un plan de trabajo conjunto. Y efectivamente estos temas que estamos hablando de estas dos leyes o de estos dos textos legales se encuentran en la lista de los dos, en diferentes jerarquías, sí, porque tenemos que abordarlo. Pero respecto de esto, y yo quiero atar esto también a lo que hablábamos al principio, tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ha enseñado esta crisis pandémica para mejorarla. Por ejemplo, mencionaba hace un momento el hecho de que no existe en funcionamiento el seguro de desempleo. Si hubiese estado funcionando el seguro de desempleo, el proyecto, por ejemplo, fase 1 hubiese sido innecesario probablemente. Claro. Pero no existió. Pero así como sucede eso, sucede también la transformación del concepto del trabajo en la economía digital, en donde el recurso del trabajador se ha convertido de manera peligrosa, en nuestro modo de ver, en una comoditización, y eso tenemos que observarlo, porque antes, en los criterios originales del trabajo, usted tenía una empresa con múltiples trabajadores. Ahora no necesariamente es así. Las plataformas digitales establecen mecanismos en donde usted tiene un empleador o muchos empleadores y muchos trabajadores. ¿Estos son trabajadores o estos son prestadores de servicio? ¿Cuál es el impacto de estos trabajadores o prestadores de servicio ante la seguridad social? ¿Estarían fuera? ¿No estarían cubiertos? Y adicionando el tema tributario. Entonces, el presidente de la República en su alocución del 27 de febrero señaló que es momento de que el país se aboque a un gran pacto social, en donde se aborde como parte de dicho gran pacto social aspectos tributarios o fiscales, aspectos laborales y aspectos de seguridad social. Claro. Y debe ser así, mi querido Michel. En el año de 1992... Sin perder la competitividad y sin equivocarnos con el problema que tenemos. No, precisamente, el equilibrio tiene que mantenerse y mejorar. En el año de 1992 se instauró el actual Código Tributario. Y en el mismo año de 1992 se instauró el actual Código de Trabajo. Esto no fue casual, porque es que una cosa tiene que ver con la otra. ¿Cómo usted puede hablar de manera ilimitada, por decirlo de alguna forma, de tema tributario sin hablar de salarios? No, es que se comunican. Y para hablar de salarios también tiene un impacto en la seguridad social. De manera previsora, el presidente de la República ha planteado, y de manera responsable, ha planteado lo que debe ser. Y en esa misión, pues estamos nosotros concentrados. Y lograremos los objetivos de mejorar la situación nacional en amplios textos, mejorar las coberturas, mejorar las condiciones también laborales. Finalmente, ministro, a mí me llama mucho la atención porque en una época de pandemia, con una crisis económica como vive el mundo y el país, endeudamiento, pérdida de empleo, tenemos que crear nuevos empleos, habilitar los sectores que están mal, porque aunque un sector pueda abrir, no significa que está en buenas condiciones y que no le dio duro a la pandemia.
al comercio, a la industria. Hay muchos sectores que están bien, al mismo turismo, bien afectados. Escuché hablar de que vamos a respetar las leyes y nos vamos a abocar, porque creo que estamos en un año que hay que revisar el salario. Y esto no es mucho pedir de parte de los sectores como que debiéramos posponer para el futuro el hablar de aumento de salario. Hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero y decir, vamos a tratar de mantener el empleo a la gente que tiene su trabajo en vez de ponerlo, porque un aumento de salario siempre trae también despidos. Mire, una de las experiencias que he podido vivir en esta función, que dicho sea de paso es nuestra primera función pública, es que el Ministerio de Trabajo tiene la labor de conciliar intereses legítimos y en muchos aspectos diametralmente opuestos. Y afortunadamente estos intereses, al ser legítimos, se encuentran sobre la mesa, se encuentran sobre el tapete. Como usted señala, pudiera argumentarse, o pudieran algunos argumentar, que por la situación económica mundial, plantear un aumento en estos momentos pudiera tener un impacto negativo al mantenimiento de plazas de trabajo, de plazas de empleo. Porque la economía ha sido altamente golpeada y las empresas han sufrido grandemente. Pero igual también pudiera argumentarse que dentro de ese impacto económico negativo que ha sufrido el mundo y la República Dominicana también, aunque estamos en un proceso de reactivación y vamos sin lugar a dudas a ser de las más rápidas reactivaciones de la región, ¿y los trabajadores entonces no han sufrido? Claro que sí, también han sufrido. Entonces, nosotros entendemos que va a ser una discusión difícil, pero necesaria. Y sobre todo, estamos obligados por mandato de la ley a cumplirla. ¿Que debe ser antes o que debe ser después? Bueno, tiene que cumplirse según la ley así lo ordena. Usted siempre que participa en nuestros programas, siempre es muy claro y tiene la posición, pero siempre dice lo que piensa y cómo ve las cosas. Como dominicano, con todo ese conocimiento que le ha dado el cargo, usted conoce cómo piensan los diferentes sectores que involucran el trabajo, el empleo y todo esto. ¿Cómo se siente? ¿Usted está optimista con el momento en el que vive el país, tanto en la parte de cómo se están manejando las políticas públicas para llevar esto, a cómo ha ido reaccionando los diferentes sectores? No solamente me siento optimista, sino que más que un sentimiento es un convencimiento racional también. Lo hemos podido observar de manera registrada, la recuperación, la mejora de muchas áreas de la economía nacional, la reintegración de los trabajadores, pero también tengo que destacar el hecho de que ante el enfrentamiento de estos problemas hemos tenido una conciencia nacional que hemos podido nosotros ser testigos. Cuando nos sentamos en la mesa del Ministerio de Trabajo con el sector trabajador y con el sector empleador y le planteamos, señores, tenemos que viabilizar el ingreso de los trabajadores al sector turístico. Por ejemplo, hubo flexibilización de ambas partes. Hubo flexibilización, hubo apertura de flexibilización, por ejemplo, de la jornada laboral, así como flexibilización de los ingresos. Cuando le planteamos a ambas partes también, señores, no podemos permitir que trabajadores que estuvieron suspendidos en algún momento del 2020 no reciban su salario de Navidad, independientemente de lo que la ley establezca. El gobierno va a hacer un sacrificio, pero no es suficiente. El mismo tema que ustedes manejaron de las suspensiones de más de 90 días y poder... Por ejemplo, el sector empleador lo convencimos y se mostró también muy presto a comprometerse, como se comprometió, a pagar la diferencia para que trabajadores que tal vez legalmente no le correspondía, pero en esta situación se logró ese pago. Entonces, ante ese ánimo que ha habido,
nosotros entendemos que va a continuar y tiene que continuar para el bien del país y de manera particular tanto del sector trabajador como del sector empleador. Y por eso es que en algunos temas muy particulares nosotros tratamos de ser lo suficientemente cuidadosos como para permitir que sea el diálogo que produzca el resultado y nosotros no adelantarnos y no contaminar la credibilidad del diálogo mismo. Estamos convencidos, pero absolutamente convencidos, Michelle, y más ahora que ya la población ha comenzado a vacunarse, que una cantidad de personas se han animado, la percepción original de la duda se ha ido disipando, eso solamente puede obrar para la recuperación y entonces volver a una nueva normalidad, y digo nueva porque debe ser mejor en muchos aspectos. Bueno, yo creo en un pasaporte de vacunación. Yo creo que aquí si usted dice en una semana o dos, vacúnenme a todos los empleados del sector turístico y que República Dominicana, para poner un sector, se venda como un país donde todo el personal desde el aeropuerto hasta el sanquipanqui de la playa esté vacunado, nosotros podemos recibirlo, claro, porque tú le das tranquilidad a la gente que venga de fuera. El presidente, todo eso que uno ve, el ministro del presidente, con esa voluntad hacia resolver, llega a los diferentes sectores. Ellos están entendiendo el esfuerzo que se está haciendo. Absolutamente. Y para quienes no tuvieron la posibilidad de darse cuenta de la capacidad de trabajo del entonces candidato Luis Abinader, porque tal vez estaban en otra aspiración o con otras simpatías, se han podido dar cuenta ya, el presidente como función principal, de la capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader y cómo proyecto tras proyecto, soluciones tras soluciones se van enfrentando y encontrando las soluciones. Y que son tantas cosas, como el propio presidente señaló, es verdad, señores, el país que había, por ejemplo, el 30 de julio de 2020, ya no es el país que hay hoy. Una cantidad de transformaciones que han estado ocurriendo, lo que pasa es que han sido tantas, y han sido una junto a la otra, que todavía no ha habido esa percepción de esa diferenciación total, pero bueno, el discurso fue muy explícito en muchos aspectos al respecto y nosotros entendemos que eso se debe principalmente a la conjunción de la capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader y la veracidad y sinceridad del móvil o motivación en el enfrentamiento de los problemas y el encuentro de las soluciones. Bien. Ministro, gracias. Muchísimas gracias, mi querido tocayo en otro idioma. Bien. Licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana, le agradecemos su participación en Síntesis en el día de hoy. Y a ustedes las gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.